Bueno, pues me presento a todos. Sobre todo, quiero comentarles que es un verdadero gusto estar al frente de esta presentación. Agradezco ampliamente la introducción maravillosa del doctor Luis González. Me parece que el doctor ha resumido todo esta presentación. Justamente vamos a hablar de todos esos aspectos relacionados con lo que nosotros comúnmente todavía no hemos aprendido, a que el medio ambiente y nosotros somos una unidad. Formamos un común denominador. Eh, no somos separados, no estamos separados de una realidad que normalmente el cerebro en su conciencia la separa como el medio ambiente, el mundo externo y yo. Hoy vamos a aprender eso. Le agradezco mucho al doctor darnos esa maravillosa introducción y sobre todo pues los aspectos que hoy tenemos que entender. Quiero que podamos entender que esta presentación es como una actualización profesional. ¿Ok? Gracias, doctora. Me presento. Mi nombre es Víctor Mendoza Santis. Soy ingeniero bioquímico, licenciado en herbolaria. Dentro de toda mi actividad profesional me he especializado en el manejo de enfermedades crónico-degenerativas. Desde el año 2000 comencé a atender a pacientes con problemas de diabetes, con problemas metabólicos, incluyendo hipertensión, incluyendo obesidad, que posteriormente me fui especializando. Prácticamente mi interés ha sido el de ayudar a las personas para complementar el tratamiento farmacológico, porque he comprendido el trayecto de mi experiencia profesional que el aspecto farmacológico no lo es todo. Entonces, irnos desde la visión de que solamente la célula, de que solamente la estructura es lo fundamental, eso es una visión completamente truncada de la realidad. Así que me fui también especializando en psicoterapia, posteriormente en psicoterapia ericksoniana, y eso me permitió comprender a cabalidad que los aspectos biopsicosociales forman parte de manera inherente a la realidad del ser humano. Entonces, atender a las personas desde un enfoque biopsicosocial, he logrado remitir en muchas ocasiones una diabetes que apenas está iniciando y en muchos casos una diabetes no controlada, llevar a un estado de un metabolismo homeostático, como justamente el doctor acaba de comentar, esa homeostasis que tanto estamos buscando, el equilibrio metabólico en las personas. Entonces, aparte de atender a los pacientes, soy formulador de suplementos, también formulo nutracéuticos, que son los alimentos funcionales. Son alimentos que tienen una característica que nos apoya a nivel bioquímico, a nivel fisiológico. Por ejemplo, dentro de mis actividades, fabrico probióticos, ¿ok? Algunos probióticos que tienen un impacto muy importante a nivel de flora intestinal y que también tienen que ver con aspectos de antienvejecimiento, también suplementos alimenticios, medicamentos herbolarios. Esa es mi actividad. Y por supuesto, cuando usted me dio la oportunidad, doctora, de hacer una presentación, en ese momento consideré que hablar de la epigenética es una actualización extraordinaria para todos nosotros. He aprendido mucho, soy el primero en aprender. Me siento muy contento por haber aprendido muchas cosas sobre esta presentación y obviamente intentaré, y ese es mi reto, se lo dije a la doctora, eh, dar a conocer esta información desde un punto de vista lo más simple posible, porque hablar de epigenética y hablar de la neuroplasticidad es algo complejo, pero trataremos de hablar de los aspectos más relevantes, más importantes, desde un punto de vista mmm, realmente bastante entendible. Pero el objetivo es comprender, y lo que dijo el doctor, que nosotros y la realidad del medio ambiente no estamos separados, formamos una sola unidad. Antes de comenzar esta presentación, quiero plantearles tres escenarios. Estos tres escenarios nos van a permitir comprender mejor estos conceptos. Y obviamente lo hice bajo su recomendación, doctora, de que fuera algo completamente entendible, algo muy sencillo. El escenario que les voy a presentar son tres. El primero es el escenario matemático, el segundo el escenario de la conciencia y el tercer escenario es el escenario de la célula.
Comprendiendo eso, vamos a poder entrar a fondo en los conceptos de la neuroplasticidad cerebral. Si decimos, por ejemplo, a nivel matemático que 1 es igual a X, la pregunta para todos mis compañeros es, ¿cuál es el valor de X? Alguien me gustaría que Uno. pudiera ir participando de manera puntual. ¿Cuál es el valor de X? 1. Así es. 1. El valor de X es 1. El valor de X es 1. Aquí estamos hablando de una igualdad. Tanto 1 como X corresponden a un solo fenómeno, corresponden a una sola unidad. Es importante que nosotros comencemos a aprender que cuando hablamos de una igualdad, los elementos forman un solo conjunto, no son elementos separados. Para mí es muy importante que esta parte quede muy clara, que cuando hablamos de una igualdad, los elementos que conforman a todo ese fenómeno forman parte de un solo evento, de una sola unidad. ¿Ok? Esperemos que hayamos comprendido eso. Nos pasamos al siguiente evento, que es la conciencia. Cuando un hombre abre sus ojos al mundo, se conecta con el mundo por medio de sus sentidos, interactúa con el mundo, en ese momento comienza a hacer un procesamiento de la información. El hombre se conecta con el mundo y en esa conexión, por medio de sus sentidos, por medio de esa interacción fina, procesa información acerca de sí mismo y de su medio ambiente. En ese momento ya no es una persona separada de su medio ambiente, como vemos aquí en la diapositiva. Aquí estamos observando que el hombre, al momento de procesar la información, genera una unidad con su medio ambiente. Ya no estamos hablando del hombre y su medio ambiente por separado, sino estamos hablando del hombre inmerso en su medio ambiente. Ahora la pregunta, ¿cuál es el medio ambiente? El medio ambiente son las interacciones sociales, el medio ambiente son las personas con las que tú te relacionas al día a día, el medio ambiente son esos factores ambientales relacionados con la dieta, relacionados con el estrés, con el ejercicio, relacionado con todo lo que tiene que ver con tu interior, lo que tiene que ver contigo. Y aquí es muy importante, y retomo lo que dijo el doctor, que es importante comprender que existen factores internos, que son los factores bioquímicos, los factores metabólicos y los factores externos, pero están relacionados. Les pongo un ejemplo. Tú estás sentado en este momento, estás en tu hogar, en la comodidad de tu hogar, y tus genes, tu conciencia, está conectada con ese lugar, pero si te vas a la playa, tu conciencia va a estar conectada con ese momento. Es decir, el mundo es un factor completamente de flujo constante de información. Donde quiera que tú vayas, el mundo va a estar fluyendo continuamente y tú estás fluyendo con el mundo. Es un fluir constante. ¿Ok? Pasamos a el siguiente escenario a nivel de célula. Yo les pregunto a nivel de teoría de sistemas, ¿la célula es un sistema abierto o es un sistema cerrado? ¿Podrían contestar de manera puntual? Abierto. Abierto. Cerrado. Abierto. 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 Muy bien, sí. Sí. Es un sistema abierto. Dejé de compartir temporalmente porque mis recursos de mi computadora se ponen un poco limitados al momento de hacer compartir pantalla, pero tenía que escuchar sus respuestas. Para mí es muy importante eso. Definitivamente, la célula es un sistema abierto, en donde la energía y la materia del exterior entran al interior de la célula y desde la célula también la materia y la energía salen al exterior. ¿Ok? Pero quiero comentarles que también a nivel de gen, el gen también es un sistema abierto, pero a nivel cuántico, a nivel de información más profunda, no solamente se intercambia materia, energía, sino que también se intercambia información. Es decir, que el gen se modula intercambiando información, autorregulándose de acuerdo con las circunstancias de su medio ambiente. Si entendimos bien estos tres escenarios, estoy muy seguro que los términos de neuroplasticidad cerebral
y epigenética en relación, lo vamos a comprender muy bien. Así que vamos a iniciar con tema. Para iniciar este concepto de neuroplasticidad cerebral, vamos a profundizar en el concepto. Es muy importante que vayamos comprendiendo qué significa esa plasticidad, qué significa esa maleabilidad del cerebro, por qué en ciertas etapas de la vida tenemos una ventana abierta al desarrollo de esa neuroplasticidad, y después de esa ventana, que son las etapas tempranas, que lo vamos a ver posteriormente, va limitándose esa posibilidad de la neuroplasticidad. Eso lo debemos de comprender muy bien en la primera parte de esta presentación, y posteriormente vamos a entrar directamente a los aspectos de la epigenética, los factores que contribuyen de manera positiva o negativa a que la neuroplasticidad sea adecuada o incluso sea negativa. Por ejemplo, en casos de trastornos del neurodesarrollo, pues vemos que esos factores epigenéticos influyen de manera negativa, provocando, obviamente, cambios estructurales en el cerebro que van a repercutir en el comportamiento, en la conducta, en las emociones del niño con estos problemas y esos trastornos. ¿Sí? Que es muy importante que vayamos juntos descifrando el conocimiento, y si alguien tiene alguna duda, vayan por favor anotando las preguntas que vayan teniendo en el transcurso de la presentación para que al final podamos responder cada una de ellas. Haré el mayor esfuerzo de acuerdo con los conocimientos que he tenido a nivel de mi historial profesional de contestarles. Incluso tengo por aquí algunos suplementos que me gustaría presentarles al final para que logremos completar muy bien esta información. Así que entramos ya en tema. Cuando nosotros nacemos, cuando el niño viene al mundo, en ese transitar por la vida, hemos comprendido que existen dos desafíos a los que el bebé se enfrenta en las primeras etapas de su despertar en esta vida, por así decirlo. El primero es la autorregulación, es decir, el bebé al momento de que da ya el conocimiento de luz, el conocimiento del mundo, comienzan sus genes a estar activos ante los factores estresantes del medio ambiente, porque obviamente estando en la placenta materna y estando fuera de la placenta, los factores son muy estresantes para el bebé, no es lo mismo. De hecho, ustedes saben que muchos problemas y muchos trastornos de estrés pueden originarse justamente en ese proceso del nacimiento. Así que la autorregulación es la capacidad para que el niño, la niña, se adapten al nuevo entorno. Y el segundo desafío es el interés por el mundo, porque una vez de que nace, el niño comienza a interactuar con su medio ambiente, que es lo que comentamos en las diapositivas anteriores. Comienza a interactuar con el medio ambiente a través de sus sentidos que van despertando poco a poco en esa continua interacción. Pero déjenme comentarles que los primeros 1000 días de la vida, desde el momento de la concepción, es decir, desde la fecundación hasta los 2 años de edad, se considera un periodo de especial importancia porque es la ventana crítica en el desarrollo del niño relacionado con los cambios trascendentales para su salud y que van a estar relacionadas con su capacidad que va a tener el niño, con el paquete, con el equipaje que va a tener para toda su vida. Lo que suceda en estos 1000 días va a ser fundamental para que el niño tenga su equipaje, por así decirlo, de viaje que le va a servir para toda su existencia. Muchas veces y desafortunadamente el equipaje viene afectado por factores epigenéticos de herencias, y el niño pues no tiene la misma capacidad que otro que a nivel de herencia epigenética pues no tenga factores estresantes, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que lo que suceda en estos 1000 días, y quiero que lo recordemos muy bien, va a ser fundamental para el transcurso de toda su existencia.
Así que, ¿qué sucede? El ser humano, pues, tiene esa capacidad de adaptarse a la Tierra, de adaptarse a las condiciones de la Tierra. Todos vivimos en diferentes contextos sociales, en diferentes grupos sociales. Nos desenvolvemos en sociedades completamente diferentes, como vemos aquí en la diapositiva. Todos nos hemos adaptado a esa sociedad y la sociedad nos ha adoptado porque esa sociedad ya existía antes que nosotros. Fuimos criados en diferentes culturas, en diferentes ambientes. También hemos podido adaptarnos a todo eso y ¿saben por qué? Gracias al hecho de que nuestro sistema nervioso es maleable, por así decirlo, es maleable. La neuroplasticidad es una propiedad natural del sistema nervioso que nos permite desarrollar nuevas conexiones para adaptarnos bajo la influencia de las condiciones ambientales, que son cambiantes, aprendiendo nuevas habilidades, aprendiendo cómo adaptarnos a todos los cambios que impone el entorno externo e interno. Vamos a repetir esta parte porque ya estamos entrando en materia de lo que significa neuroplasticidad. Es una propiedad del sistema nervioso que nos permite desarrollar nuevas conexiones para adaptarnos bajo la influencia de las condiciones ambientales cambiantes. ¿Qué sucede? Les voy a poner un ejemplo. Dos niños son gemelos. Uno de ellos es adoptado por una familia en condiciones de pobreza, en donde el padre es delincuente, en donde la madre presenta ciertos problemas también a nivel neurológico, y el otro niño, pues es adoptado por otra familia con condiciones diferentes. A eso me refiero, que ha llevado una vida más estable. Pasa el tiempo, se encuentran estos adultos a los 40 años y creen que a pesar de ser gemelos, van a tener la misma neuroplasticidad, la misma capacidad para ver el mundo con las mismas condiciones. Y más adelante vamos a ver que no solamente es un aspecto neuronal, sino también es un aspecto biológico. Es decir, la susceptibilidad a ciertas enfermedades va a estar mucho más alta en aquel adulto que ha vivido en condiciones críticas. Es más susceptible a enfermedades que su hermano no tiene ese mismo factor de riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, si decimos entonces que la neuroplasticidad es una modulación del sistema nervioso para ir modificándose a lo largo del día a día, quiero que nos preguntemos por qué es tan importante la neuroplasticidad cerebral. Vamos a ver un pequeño clip y ahí voy a explicarles por qué es tan importante eso a nivel evolutivo incluso. Nuestro cerebro está programado para buscar constantemente desafíos. Vamos a subrayar la parte de desafíos y resolver los problemas que se vayan presentando al día a día. Evolutivamente estamos hechos para esto. De lo contrario, no nos habíamos enfrentado a tantas situaciones, no habríamos inventado tantas cosas diferentes y no habríamos hecho tantos descubrimientos interesantes. Ahora que ya sabemos, la palabra clave es que nuestro cerebro necesita constantemente nuevos estímulos. Durante todo el tiempo necesitamos desafiarnos. Eso quiero dejárselos. Necesitamos que todo el tiempo nos estemos retando a nosotros mismos. Desafíate. Aprende algo diferente. Aprende algo que nunca
te habías imaginado aprender? Por ejemplo, yo nunca había ni intentado siquiera tocar algún instrumento. Así que me compré un violín. ¿Ok? Es un nuevo desafío. El violín ahí está, estoy esperando un buen maestro. Pero si no tuviera el violín, que no lo he tocado por lo menos en 2 meses, si no tuviera el violín, estuviera yo por otras cosas. Pero ahí está, y cada vez que está ahí, me está desafiando. Cada vez que lo veo, me hace un desafío. Entonces, tenemos que probarnos, tenemos que hacer cosas diferentes. Tú no haces ejercicio, sal a hacer ejercicio. Desafíate. ¿Tienes un peso alto? Desafíate y baja de peso. Si yo les digo a todos ustedes que alguien sabe lo que significa ser obeso, soy yo. Alguien sabe lo que significa tener 100 kilos encima, soy yo. Y mi peso actual es de 75 kilos por más de 15 años. Entonces, es un desafío. Yo me desafié y logré el control. Así que eso es muy importante, que quiero que lo podamos entender, que se lleven esto, de esta plática, de esta presentación, que tenemos que desafiarnos, porque si no el cerebro entra en un estado de letargo, en un estado plano. Y lo que eres ahora y lo que serás mañana es lo mismo y puede ser peor, porque las condiciones ambientales, el sedentarismo y el estrés, si no los controlas, si no sabes gestionar, van a traerte una factura larga después de los 50. Y todos tenemos que pasar por ahí. Bien. Sin embargo, hablamos de la ventana de la neuroplasticidad. Son los periodos de vida en los que el cerebro es más receptivo a la influencia del mundo exterior y es más fácil crear conexiones neuronales. ¿Ustedes saben qué es esa etapa de la ventana de la neuroplasticidad? Justamente estamos hablando de las etapas tempranas del neurodesarrollo. Cuando el bebé nace, sus pulmones, sus riñones, su corazón funcionan obviamente desde antes del nacimiento, pero el momento del parto, esos órganos ya están funcionando y lo van a estar haciendo durante toda la vida, pero el cerebro no está completamente desarrollado. Esa es la diferencia entre el cerebro y otros órganos. El cerebro va desarrollándose, se va formando de acuerdo con las experiencias, de acuerdo con las circunstancias y situaciones que vaya presentándose en el niño. En las primeras etapas es cuando esa neuroplasticidad es muy amplia y tiene la capacidad del cerebro de generar interconexiones con un ritmo y una velocidad increíble. El bebé, desde el nacimiento hasta los 3 años, está procesando información y sus neuronas están completamente cableando todo el cerebro por medio de las neuronas que tienen bracitos que se llaman sinapsis. Van juntándose, van uniéndose y van intercambiando información de tal forma que el niño aprende todo de una velocidad sorprendente que obviamente ya en el adulto no puede ser al mismo nivel. Así que entonces, los niños aprenden en el en el contexto de las relaciones que son importantes para ellos. Por eso comento que la crianza, el cuidado a una edad temprana, tienen un impacto decisivo a largo plazo en el desarrollo de la persona. Como el ejemplo que les comenté, y es un ejemplo real, nosotros vamos a adquirir el ojo clínico como reentrenadores multimodales, vamos a obtener el ojo clínico para que cuando veamos a un niño, sepamos, un niño que es nuestro paciente, sepamos el nivel en cómo se encuentra su neurodesarrollo. A nivel clínico, obviamente tenemos que hacer toda la entrevista, tenemos que hacer toda la anamnesis clínica, que es obvio, tenemos que ver todo su historial clínico para consolidar la información, pero vamos a tener el ojo clínico. Así como tengo el ojo clínico para ver un paciente diabético. Viene un paciente diabético, tiene la piel amarilla, tiene obesidad, yo sé,
lo que está sucediendo a nivel interno. Conozco sus posibilidades de cómo él gestiona sus emociones, cómo él gestiona sus propios recursos. Así que, entonces, en la ventana de la neuroplasticidad, es muy importante cuidarlo en nuestros hijos y cuidarlo en nuestros pacientes, porque es un periodo muy, pero muy, muy crítico. Más adelante vamos a ver cómo cuidar al cerebro en estas etapas tempranas de su neurodesarrollo y les voy a hacer algunas recomendaciones también. Así que en el bebé recién nacido, la mayor parte de las miles de millones de neuronas aún no están cableadas, aún no están conectadas, pero van a ir poco a poco, pero estamos hablando de una velocidad increíble, no la velocidad de un adulto, ¿ok? Van a ir cableando, van a ir programando las diversas funciones que obviamente en los aspectos de la respiración, el trabajo cardíaco, esos ya están formando parte del sistema nervioso base, pero el sistema nervioso central se va a ir gestionando y se va a ir cableando de acuerdo con las experiencias. Así que en esas conexiones, en donde el niño aprende, observa, huele, toca, prueba, va estimulando esas conexiones neuronales. Lo que sucede en el niño, en cada contexto, en cada momento, está generando una interconexión neuronal. Así esté en vigilia, así esté durmiendo, el niño está cableando todo el momento, todo el tiempo, se van formando conexiones neuronales que en muchos casos va a ser sorprendentemente fuertes, activas, homeostáticas, que es el equilibrio, pero en muchos casos, desafortunadamente, el cableado será ineficiente, deficiente o patológico. Así que no solamente es importante darle de comer al bebé a nivel físico, también es muy importante que le demos el alimento social. El alimento social es fundamental para el bebé, porque el bebé desde que nace interactúa con el medio que le rodea por medio de sus sentidos y de esa manera, por medio de su experiencia, los circuitos de su cerebro van cambiando, va aprendiendo, va descubriendo su propio mundo y va formándose su individualidad, va formándose lo que podríamos llamar esa capacidad innata, específica, única de esa persona de comprender su mundo. Esa neurodiversidad va a formar parte ya de una característica que es el sello individual. Es muy importante hablar de ese aspecto de la neurodiversidad porque la doctora nos comenta que debemos, ya en el proceso del reentrenamiento, debemos de entender como algo fundamental para el respeto de lo que es la neurodiversidad de la persona que viene a la consulta. Debemos de respetar su neurodiversidad. Debemos respetar la forma como esa persona observa su mundo. Pero eso no significa que no se puedan hacer cambios. Obviamente, sí se pueden hacer cambios, pero es importante que comprendamos que cada persona tiene una característica muy específica de ver al mundo. Porque el cerebro, desde que nace, pues se va formando, se va estructurando de acuerdo con sus circunstancias. ¿Ok? Algo que quiero que comentemos y quiero que también nos lo llevemos como parte de una tarea de investigación, es de que existe un proceso en el cerebro del niño que se llama poda sináptica. La poda sináptica es una capacidad que tiene el cerebro para ir eliminando esas interconexiones neuronales que se han acelerado, que se han interconectado de manera increíble, pero que llega un momento en que si siguen la interconexión,
pues el cerebro se sobrecarga. Entonces, como parte de esa estructura, como parte de esa arquitectura de la formación del cerebro, la poda sináptica es vital, porque resulta que a través de esta poda sináptica, estos jóvenes que son altamente inteligentes comienzan a deshacerse de las conexiones más débiles y las menos utilizadas, regulando las que son necesarias, regulando las que son importantes para funciones especializadas que son específicas. Y es justamente en esta fase, durante la creación y consolidación de conexiones neuronales críticas, es que ocurren las oportunidades más extraordinarias para el desarrollo de habilidades y el aprendizaje. Fíjense que, y eso se lo dejo porque yo también lo tengo como tema de investigación, es de que uno de los factores que causa los problemas en el neurodesarrollo, en trastornos de déficit de atención con hiperactividad, es el exceso de conexiones neuronales, en donde los niños en el proceso de poda sináptica no tienen la capacidad que un neurotípico de deshacerse de esas interconexiones y se satura el cerebro. Lo vamos a dejar como un tema de investigación y profundización porque es un tema vital. Y les dejo algo todavía mucho más importante que esto, que existe la forma para lograr que el niño pueda deshacerse de ese exceso de sinapsis, de ese exceso de interconexiones. Y eso es epigenético, que más tarde lo vamos a ver y lo vamos a comentar. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ya estamos hablando de los principales factores de influencia. ¿Cuáles son los factores de influencia que tienen que ver con la presentación de problemas en el neurodesarrollo? Principalmente tiene que ver la genética. Sí, la genética tiene un factor muy importante, prevalente, pero no es ni siquiera el 40%. De acuerdo con las investigaciones, la genética puede tener un efecto en un 25 o un 30%, pero los factores más importantes son las experiencias que tenga el niño en esos primeros años, en las etapas tempranas en su neurodesarrollo, y también la continua interacción que tiene con su medio ambiente, por suerte o por desgracia, pero esto es una realidad. Las diversas condiciones que se presenten en estos 1000 días críticos es un seguro de salud para la vida futura del bebé. Los daños que se generen en este tiempo tendrán consecuencias en muchas ocasiones que va a ser irreversible, ya que influyen de forma permanente sobre las funciones de sus órganos internos. No solo el cerebro, sino todos los órganos internos. Los problemas en el neurodesarrollo, tanto trastorno de déficit de atención con hiperactividad como los trastornos del espectro autista, no es un problema que esté solamente enfocado en el cerebro, sino que también las últimas investigaciones han dicho que es un problema sistémico. Al hablar de sistémico, se refiere a que es un problema en todo el organismo, a nivel celular, a nivel de organelos internos, y que ahí existen disfunciones. Pero como todo está conectado, el cerebro no es un órgano aislado. El corazón, las células no están aisladas. Todas están relacionadas, por lo tanto, todas influyen en la presentación de problemas en el neurodesarrollo, en estos trastornos. Por eso es vital comprender que la etiología no es solamente de un solo factor, es decir, la forma como se presenta esta enfermedad, este trastorno no es de un solo factor. Por lo tanto, la atención tiene que ser, de igual forma, multidisciplinaria, tiene que ser multimodal, necesariamente. Bien, entonces, en lo que respecta a la presentación del trastorno de déficit de atención
y la genética es de que se basa en mecanismos genéticos, daño a la estructura del sistema nervioso, ya sea durante la gestación o en etapas muy tempranas, lo que conduce a las disfunciones de neurotransmisores del cerebro. Es lo que la ciencia actual ha evidenciado, en que 3 neurotransmisores están siendo afectados en el cerebro, que es la dopamina, que es la noradrenalina y que es la serotonina. Algo que es muy importante que podamos comprender, no es exactamente una deficiencia, sino un desequilibrio, porque cuando los dos axones se juntan, y eso lo vamos a ver más adelante, los dos axones se juntan, aquí lo vemos en la diapositiva, uno de ellos va a comunicarse con el otro por medio del neurotransmisor, que son estas bolitas rosas. El neurotransmisor sale de un axón y el otro es el receptor. El problema que pasa y que sucede en el cerebro del niño con trastorno de déficit de atención es de que sí hay suficiente neurotransmisor, pero existe una deficiencia en la recepción. Existe un problema en la recepción del neurotransmisor. Problemas en los receptores, así se llama, en los receptores neuronales de los neurotransmisores. Así que no solamente entonces implica darle dopamina, porque si entonces es un problema de falta de dopamina, pues le damos dopamina exógena. No, sino que lo que tenemos que aprender es a regular esos 3 neurotransmisores. ¿Y saben cómo podemos regularlo? Lo podemos regular de manera epigenética, es decir, con factores ambientales que impactan directamente a la fisiología celular. Así que, en el caso de la dopamina, ¿cuál es el papel de la dopamina a nivel cerebral? Pues tiene que ver con modulación de la atención, con mecanismos de recompensa cerebral, el comportamiento motor, que se alteran significativamente en ese trastorno, pero también las investigaciones dicen que la serotonina, en su deficiencia, puede causar síntomas muy característicos del trastorno del déficit de atención. Y en la siguiente tabla tenemos los 3 neurotransmisores y sus características tanto hipofuncionales, es decir, cuando están en desequilibrio, y cómo podemos tratarlo de una forma epigenética. La dopamina, como les comenté, pues tiene que ver con la motivación, el control de impulsos, la determinación, la energía mental, pero cuando vemos que hay un desequilibrio en el niño, este va a manifestar problemas de atención y control de impulsos. Va a aumentar el deseo de los dulces. ¿Por qué? Porque la dopamina es un neurotransmisor que le llaman la hormona del placer. Aumenta el deseo de consumir algún alimento que genere una sensación placentera, como los dulces, como los chocolates, los alimentos adictivos, algunas botanas, que vamos a ver más adelante, que también existen una sustancia que le agregan a las botanas y hace que el niño tenga esa conducta adictiva, pero también, obviamente, aumentando los problemas de hiperactividad. Así, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es incluir dentro de su dieta, y aquí estamos hablando de factores externos, factores ambientales, aminoácidos como la tirosina, la fenilalanina, la metionina. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos forman parte de los precursores de la dopamina. Es decir, la dopamina se biosintetiza en el interior del cerebro a partir de estos aminoácidos. Entonces, si tú le das estos aminoácidos, el cuerpo los lleva al cerebro, pasan un filtro que se llama barrera hematoencefálica, que son moléculas muy pequeñas, pueden pasar, y en el cerebro estos aminoácidos forman parte de la estructura final de la dopamina, son los precursores. ¿Qué sucede con la noradrenalina? Es otro neurotransmisor. Tiene que ver con la alerta, con la memoria, la velocidad y procesamiento de información y las funciones ejecutivas que, como ya sabemos, están afectando al lóbulo frontal,
en los niños con problemas con este trastorno. Entonces, cuando están en desequilibrio la noradrenalina, ¿qué observamos en el niño? Observamos que aumenta la distracción, la dificultad para tomar decisiones, la fatiga y también casos de un letargo depresivo. ¿Cómo podemos influir en la noradrenalina desde un punto de vista epigenético? Ambiental. Pues una dieta rica en aminoácidos como la tirosina, fenilalanina y multivitaminas como la piridoxina, que es muy importante que nos llevemos esto, la piridoxina, el zinc y ácido fólico. Y aquí voy a retomar el zinc y el ácido fólico como sustancias que son cofactores enzimáticos, así se les llama, que ayudan a la síntesis de estos neurotransmisores. El zinc no forma parte de la molécula de la noradrenalina, pero si no existe suficiente zinc, la noradrenalina no se puede formar en el cerebro. Por lo tanto, los estudios que se han hecho en niños con problemas de ese trastorno los estudios en sangre tienen deficiencia en zinc y tienen deficiencia en ácido fólico. Por lo tanto, es importante darles una suplementación con zinc, que puede ser el gluconato de zinc, y de esa manera estamos dando al cuerpo los cofactores que ayudarán a su síntesis posterior. ¿Qué sucede con la serotonina? Pues la serotonina pues es un neurotransmisor que tiene que ver con el balance emocional, con la sociabilidad. Pero ¿qué sucede cuando está en desequilibrio? El niño comienza a presentar cuadros de ansiedad y tú lo observas. Tú estás observando que el niño tiene un cuadro de ansiedad, se vuelve más impulsivo o comienzas a observar trastornos obsesivo-compulsivo, lo que llamamos TOC. Y eso lo ves en la consulta. Y al momento de que tú observas esas características, sabes que hay un desequilibrio en serotonina y para ayudarlo a nivel dietético, pues puedes darle alimentos ricos en triptófano, que es el precursor de la serotonina, y obviamente con factores como el zinc. Pero al final, y eso va a ser la cereza del pastel, vamos a hablar que no solamente influye la dieta, sino también la psicoeducación tiene un factor importantísimo para regular estos 3 neurotransmisores. No solamente la dieta puede modificar los neurotransmisores, sino también la psicoterapia, la psicoeducación forma parte de este proceso epigenético multimodal. Así que ya estamos entrando en aspectos y el terreno de la epigenética. La epigenética, como vemos aquí en la diapositiva, es un campo de la ciencia que estudia la relación entre el código genético y el entorno de vida. Estudia la relación entre el ADN y el entorno de vida. ¿Alguien hizo alguna pregunta para que deje de compartir y pueda escuchar? No, todo bien, Víctor. Adelante, adelante. Perfecto. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, estamos hablando que la epigenética es esa ciencia que estudia la relación entre el ADN y el entorno de vida. Como vimos al principio, en los 3 contextos que les puse, los 3 escenarios, vimos el tercer escenario, que es el ADN, que se va modulando de acuerdo con las circunstancias. El ADN y tu medio ambiente van juntos, van interactivos. Te mueves a un lugar que desconoces, por ejemplo, te vas 5 días a un lugar y tu ADN comienza a modularse para adaptarse a ese lugar. El objetivo de la epigenética es la supervivencia. Tú ves, por ejemplo, a un paciente diabético y lo ves en silla de ruedas porque ya le amputaron una pierna. Entonces tú estás viendo su epigenética. Su epigenética ha logrado su supervivencia. El hombre o la mujer está vivo, pero ya no tiene una pierna. La epigenética es la capacidad que tienen los genes para modularse de acuerdo con el medio ambiente para lograr la supervivencia de la persona.
Entonces, ¿cuáles son esos factores externos? Estamos hablando de carcinógenos, el ejercicio, el estrés, la dieta, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, las infecciones, la inflamación, y hay muchos otros factores, el uso de fármacos también pueden afectar, cuando es un uso constante, puede afectar también a nivel bioquímico al cuerpo, ¿ok? Principalmente en enfermedades que son degenerativas. ¿Qué sucede con todos estos factores que estamos viendo aquí en la diapositiva? Van a activar o van a inactivar genes. No modifican la secuencia de nucleótidos. Fíjense, el ADN está formado por un nucleótido pegado al otro, pegado al otro, pegado al otro. Ok. No hacen mutación porque la mutación es un cambio irreversible, irreversible. Y que si estás en etapa reproductiva, ese ADN modificado se lo pasas a tu siguiente generación. Pero también la epigenética es heredable. La epigenética también es heredable, pero no modifica la estructura del ADN. ¿Okay? Esa es la diferencia entre una mutación y la epigenética. En otras palabras, describe los mecanismos para modificar la expresión del ADN, en donde los nucleótidos no se modifican, pero obviamente que tienen esa capacidad para generar un cambio, y ese cambio es lo que se llama fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Lo pongo en términos un poco fácil de entender. El fenotipo es una pantalla y el ADN es el CPU de una computadora. El ADN es el CPU y el fenotipo es la pantalla. Como tú ves, nuevamente el ejemplo del paciente diabético que ya le amputaron una pierna y tú lo ves, está obeso, tú ves sus características físicas, estás observando su fenotipo. Y si estás observando el fenotipo, tú ya te das idea de lo que está en su ADN, cómo está siendo alterado su ADN, cómo está estresado su ADN, cómo está lleno de factores epigenéticos tan dañinos que desafortunadamente, si ese hombre está o mujer está en etapa reproductiva, va a pasar los genes con ese riesgo de diabetes a su segunda y tercera y cuarta generación. Por eso es muy importante que los factores epigenéticos los aprendamos a manejar en las etapas tempranas. Y más tarde vamos a ver que a los niños se les debe de evitar ciertas cosas, por lo menos en los primeros 5 años de su vida. Ciertas cosas que alteran y dañan, desafortunadamente, en muchas ocasiones, de manera irreversible, cuando no se hacen las cosas y no se hace una detección a tiempo. Por lo tanto, la epigenética afecta nuestro comportamiento, afecta la susceptibilidad a enfermedades y la percepción del mundo que nos rodea. Es decir, el fenotipo es todo. El fenotipo es aspectos conductuales, aspectos de comportamiento, aspectos de observación y capacidad de procesamiento de información, de cómo vemos el mundo. Eso es el resultado del ADN. Tú no ves el ADN, ves el fenotipo. ¿Ok? Tanto así que la epigenética es tan básica que actualmente se ha desarrollado una nueva ciencia de investigación que se llama epigenética conductual. Y ustedes lo pueden anotar y podemos ir profundizando y cada quien puede hacer sus propias investigaciones. Investiguen epigenética conductual para que vean la importancia de lo que apenas estamos descubriendo. La epigenética es algo que estamos descubriendo, es reciente. Por eso es muy importante comprender la unidad que tenemos entre nosotros y lo que nos rodea. Y es importante siempre, siempre favorecer un entorno saludable para que permita que nuestros genes estén estables, para que podamos llegar a una etapa de madurez, una etapa de adulto mayor saludable y no enfermo. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Los factores ambientales epigenéticos más comunes
que están relacionadas con el neurodesarrollo. Y desafortunadamente, hacen cambios muy, pero muy profundos. Antes de todo esto, quiero comentarles que lo que suceda, antes de hablar ya de los factores epigenéticos, ya de las toxinas ambientales, quiero hablarles de lo que sucede en la etapa prenatal y en la etapa perinatal. Esta etapa prenatal, la etapa perinatal, va desde la fecundación hasta los 7 días después del parto. Lo que sucede en este tiempo forma parte del daño temprano al sistema nervioso central, con lo que tú te vas a llevar durante toda tu vida. Se ha visto, se ha escuchado, se ha entendido y se ha estudiado que en muchas ocasiones los niños nacen y comienzan a interactuar con su mundo, están observando al papá, a la mamá, sonríen, interactúan, les hablas y de algún modo te buscan, pero después de un cierto tiempo sucede un retroceso. Sucede un retroceso. Y el retroceso sucede porque ya hubo un daño en este periodo perinatal y prenatal. Ya hubo un daño. Si no hay un daño en este periodo, que es un periodo muy, pero muy crítico, el niño, después de que aprendió, que ya observa, que sigue la mirada, que escucha, que se sonríe, que tiene la sonrisa social, después continúa fortaleciendo esos vínculos sociales. Pero cuando hay un truncamiento de ese avance que se llama el retroceso, y el niño ya le hablas y ya no escucha, o en el caso de TEA, por ejemplo, que es muy característico en trastornos del espectro autista, le hablas y ya el niño ya no escucha, está en su propio mundo, es que ya existe el daño. Y si no se atiende en etapas tempranas, el daño puede ser incluso permanente. Si tú atiendes a ese niño en etapas tempranas, es más fácilmente que le puedas enseñar los cambios, que ya cuando ya es un adolescente. Por lo tanto, este factor y este periodo es muy crítico porque las estructuras del sistema nervioso se vuelven muy, pero muy sensibles a los factores dañinos como la hipoxia, la eclampsia, la isquemia, las infecciones, las intoxicaciones, la edad materna mayor de 30 años, la prematuridad fetal y entre otros aspectos que están involucrados en el daño orgánico temprano. Si el cerebro no recibe suficiente oxígeno, obviamente, como ya lo comentamos. Pero, ¿son los únicos? No, no son los únicos. Existen factores epigenéticos que se llaman psicosociales. Los factores psicosociales son factores epigenéticos. La pobreza, el abandono, el abuso, el bajo nivel educativo de los padres, el comportamiento antisocial, el consumo de alcohol y drogas, familia numerosa, la delincuencia paterna, trastornos mentales maternos, como ya lo comenté anteriormente. Todo esto influye y son factores psicosociales que tienen una gran influencia sobre el niño, como también el ejemplo que les puse desde el principio. Bien, ahora vamos a entrar ya directamente a los que son los neurotóxicos ambientales y alimentarios, que desafortunadamente también son muy importantes de entender para evitarlos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con metales pesados como el plomo, el cadmio, el arsénico, entre otros? ¿Qué sucede? Estos metales pesados están desafortunadamente, en muchas cosas con las que el niño interactúa. Anteriormente, imagínense, antes, no estoy hablando ya de ese tiempo, estoy hablando antes de los 70, muchas casas pintadas con pintura blanca contenían plomo, porque el plomo produce un color blanco brillante, muy bonito, pero el plomo se va descascarando en las paredes y el niño lo va inhalando, así que el plomo se une a las proteínas, se une a las neuronas y genera cambios.
cambios que son neurológicos y muchas veces son cambios que afectan a nivel, a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel fisiológico y obviamente también el lenguaje. Así que es muy importante comprender esto porque los niños con problemas en el neurodesarrollo y principalmente trastornos del espectro autista y trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad, se han encontrado niveles altos en sangre de metales pesados. Así que es muy importante la terapia quelante. La terapia quelante, si quieren, lo comentamos ya en la sesión de preguntas y respuestas. La terapia quelante es fundamental para que extraigamos esos metales al niño bajo un cierto protocolo y el niño poco a poco va eliminando esos metales y obviamente hay cambios. Pero si es un adulto con trastorno y quieres comenzar la dieta quelante, desafortunadamente los cambios ya han sido irreversibles y muchas veces se llevan esos cambios por el resto de sus vidas. Bien, ahora entramos a otros que también son del día a día, que son los aditivos alimentarios. El glutamato monosódico es un aditivo alimentario que se lo agregan a las botanas para aumentar el sabor. Es un potenciador de sabor. El niño come una botana, pues más fácil, es muy fácil. El niño come las botanas, no voy a mencionar marcas, y se está comiendo sus totopos, sus totopitos llenos de chile. Y el niño le encanta esas frituras. Contienen glutamato monosódico. ¿Qué sucede con el glutamato? El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, es decir, que aumenta los niveles de glutamato en el cerebro, provocando que el niño se vuelva hiperactivo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de evitar que el niño consuma alimentos con glutamato monosódico, que está presente en muchos productos y tenemos que aprender y enseñarle a nuestros pacientes a revisar etiqueta. Si tiene glutamato monosódico, no se debe de usar y mi recomendación es después de los 5 años. Y si no se usa, mejor. Por ejemplo, yo en mi caso no uso glutamato por nada y si veo un producto que tiene glutamato, no lo consumo. ¿Ok? Bueno, afortunadamente no por problemas neurológicos, ¿verdad? Pero sí no debemos de consumir en exceso esta sustancia. Hablamos de algo que los niños consumen todos los días, que son los colorantes sintéticos. Voy a hablar solamente de uno, que es la tartrazina, que es el llamado amarillo 5. La tartrazina es un colorante que se lo aplican a las bebidas, a los alimentos sólidos, y va desde el amarillo al naranja, pasando por el rojo. Esa tartrazina genera cambios en su consumo, aumenta los estados de hiperactividad, ansiedad y trastornos del sueño en los niños. Fíjense algo que es muy importante. Los estudios han confirmado que la tartrazina no es una causa del trastorno de déficit de atención. No es una causa, pero sí aumenta, y esos son claros los estudios y contundentes, sí aumenta la característica hiperactiva en el niño. ¿Qué sucede? Sucede que la tartrazina es un quelante, pero desafortunadamente no quela los metales pesados, quela los metales benéficos del cuerpo. Quela el zinc. ¿Qué significa quelar? Quelar significa que la sustancia, la tartrazina, se une al zinc, se une al hierro y lo elimina vía orina. Cuando el niño consume un alimento alto en tartrazina, es constante, en su orina se ha analizado que el zinc y el hierro se van como si fuera un desecho. Y por lo tanto ya sabemos que el zinc es un cofactor que ayuda en la síntesis de los neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, lo que debemos de hacer es evitar que el niño consuma tartrazina. Cuando tú veas un alimento con colorante amarillo, naranja o rojo, revisa la etiqueta. Pero si tiene un colorante natural, como por ejemplo el beta-caroteno
o la cúrcuma, que son amarillos, sin ningún problema, de preferencia. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que en Europa es mandatorio que todos los fabricantes de productos que contengan tartrazina pongan esta leyenda que dice: este producto contiene colorantes que se han asociado a la hiperactividad y déficit de atención en los niños. Eso no sucede en México, desafortunadamente. Así que entre más rojo y entre más bonito se vea el alimento, aquí en México, pues los niños lo consumen más, pero el problema es que están ingresando sustancias muy tóxicas. Pero no solamente la tartrazina, viene algo que es mucho peor. Algo que es mucho peor, que es el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, cebada y centeno. El alimentos TAC, para que nos podamos recordar, alimentos TAC, trigo, avena, cebada y centeno. ¿Qué es el gluten? El gluten es la unión de dos proteínas que están formando parte de estos cereales, que se juntan esas proteínas y le dan a la masa esa característica de esponjosidad, esa característica de elasticidad, que cuando el pan se leuda, es decir, le metes una levadura o le metes un leudante químico, se van formando burbujas. Y esas burbujas quedan atrapadas en la red de gluten y cuando se hornea el pan, pues se esponja. Y entre más esponjoso, pues es obvio que más apetecible. Pero ¿qué sucede con el gluten? El gluten es una proteína, para empezar, que no es biodisponible. Es decir, si tú comes un pan, o el niño come un pan que tiene 20 gramos de gluten, o come un huevo que tiene 20 gramos de proteína, el gluten no es asimilable. No es una proteína asimilable. El niño está comiendo nada más los almidones del pan. El gluten es una proteína tan compleja que no la podemos utilizar como si fueran un nutriente. El gluten es pegajoso y vamos a ver en esta diapositiva, aquí, vemos lo que es el epitelio intestinal. El epitelio intestinal está conectado directamente con el torrente sanguíneo. Estas crestas que observamos aquí son las microvellosidades del intestino. ¿Y para qué sirven estas microvellosidades? Para absorber nutrientes. Pero desafortunadamente, cuando el niño está consumiendo gluten, el gluten es reconocido por el cuerpo como si fuera un virus, como si fuera un anticuerpo, perdón, un antígeno. Es reconocido como un antígeno y por lo tanto el cuerpo manda una señal inflamatoria, una señal de anticuerpos para erradicar ese invasor. Pero ¿qué sucede? Veamos en la diapositiva, aquí en estas primeras partes, vemos que no hay acción inflamatoria, pero conforme vamos observando aquí, en el intestino, en el epitelio, se van formando unos poros, unos huecos, y vemos que el epitelio está enrojecido, que está inflamado, y falta una parte que en esta diapositiva no se ve, pero llega un momento en que las microvellosidades se eliminan por completo. El intestino queda liso. Eso se llama enfermedad celíaca. Bueno, cuando sucede esto, hay una inflamación, se abren poros y esa porosidad se llama permeabilidad intestinal. Cuando existe una permeabilidad intestinal, vemos que ya entran pedazos de gluten. Pedazos de gluten entran directamente al torrente sanguíneo, entran parásitos, entran virus, entran levaduras como la Candida albicans, que es muy perjudicial a nivel neurológico, que también vamos a dejar la Cándida como una investigación personal, la relación de la Cándida albicans con aspectos del trastornos en el neurodesarrollo. Lo vamos a dejar como tarea de investigación, porque la Cándida albicans es muy alta en los niños con
trastornos de déficit de atención y con trastornos del espectro autista. Es muy alta en su intestino. Y eso es por el consumo excesivo de azúcar. El consumo excesivo de azúcar. Bien, entonces, vamos a hablar de un tema que es fundamental, de cómo el intestino y el cerebro están conectados. Ya dijimos, pero no me cansaré de repetir, y retomo lo que dijo el doctor, que el cerebro, el corazón, los riñones, el páncreas, todos nuestros órganos forman una unidad. El cerebro no está aislado, somos sistemas abiertos, no solamente internamente, sino también del medio ambiente. Cómo el cerebro y el intestino se conectan por medio de un eje, por el nervio vago, que se llama el eje microbiota intestino-cerebro. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de bacterias que el niño hereda al momento de nacer. Cuando el niño está dentro de la madre, no tiene una flora intestinal fortalecida, no tiene una flora intestinal. Al momento del parto, al pasar por el canal de parto o la cesárea, el niño adquiere las bacterias de su madre, el microbioma de su madre. El microbioma es el conjunto de bacterias, tanto buenas como malas, que forman parte de la madre y lo hereda el niño. En ese momento el niño comienza a tener ya un microbioma que se va a instalar en su intestino y a partir de ahí comienza todo un proceso relacionado con aspectos de salud o con aspectos de enfermedad. La madre le ayuda al niño a que inicie su vida interactuando con el mundo desde una forma fuerte, consistente y sólida, o de una forma débil, una forma lánguida y una forma inmunosuprimida. ¿Por qué? Porque el microbioma es conocido como nuestro segundo cerebro. El microbioma tiene un factor tan relevante en nuestra salud que yo considero que es el factor epigenético más importante que debemos de cuidar, el microbioma. Se ha demostrado que los niños con problemas y de trastornos, ya sea en TEA o TDAH, estos niños tienen un microbioma alterado. Y al tener un microbioma alterado, el microbioma afecta a nivel del cerebro. Genera procesos inflamatorios en el cerebro, procesos de encefalitis. Es una inflamación del sistema nervioso, una inflamación del cerebro. ¿Qué sucede? Cuando tú consumes alimentos, tu microbioma se encarga de digerir los alimentos. Obviamente tú tienes enzimas, tienes jugos pancreáticos y jugos gástricos, pero el microbioma es fundamental para el proceso digestivo. Y no solamente del intestino. Quiero que comencemos a comprender que el eje intestino-cerebro no comienza en el intestino, sino comienza en la boca. Comienza desde la boca, ahí comienza todo el proceso, donde tenemos, desde la boca tenemos bacterias, comienza todo el proceso, y ya en el proceso de digestión, el microbioma, las bacterias, comienzan a consumir nutrientes para su supervivencia, pero también producen aminoácidos. Y esos aminoácidos, como la tirosina, la fenilalanina, la metionina, el triptófano, se absorben, se van al cerebro y comienzan a ser precursores de neurotransmisores. Pero si hay una alteración del microbioma, desafortunadamente, en vez de producirse suficiente cantidad de aminoácidos, que son precursores de los neurotransmisores, se producen neurotoxinas. La Candida albicans es una de las levaduras más neurotóxicas que existe. Cuando observamos que el niño tiene una conducta muy alterada, tenemos que hacer un estudio de Candida albicans y tenemos que erradicar a esta levadura de su sistema digestivo.
Sorprendente y maravillosamente, al erradicar a esta levadura, el niño comienza a tener cambios en su comportamiento, comienza a tener cambios conductuales. El niño tiene mayor capacidad de autocontrol, solamente eliminando una levadura. Pero no solamente implica eliminar la cándida, implica reactivar el microbioma con más bacterias benéficas. Y por eso es muy importante que el niño consuma lactobacilos. Si el niño es intolerante a la caseína, busquemos suplementos de lactobacilos para que no sea por medio de un yogur, por ejemplo, por medio de un kefir, sino por medio de un suplemento que está libre de alergenos como la caseína o la lactosa. El niño puede comenzar a consumir los lactobacilos o también uno de los probióticos que yo elaboro es el nato. El nato, no sé si ustedes conozcan, pero es un alimento funcional, extraordinario, tiene un efecto a nivel de antiinflamatorio, tiene un impacto importante en el cerebro, tiene una capacidad para producir aminoácidos, el nato. Es un alimento japonés que lo hacen a base de soya, pero como yo sé que la soya, la mayor parte es transgénica, hice investigaciones y ahora estoy utilizando un frijolito verde que se llama mungo, y a partir de ese frijolito hago una inoculación con un bacilo nato en polvo, y después de 24 horas se forma el maravilloso alimento ya fermentado, rico en nutrientes, rico en aminoácidos y rico en bacterias benéficas. Esas bacterias van a ir ayudando a desinflamar el intestino. Es fundamental. En Japón se consume, los niños consumen mucho este alimento que se llama natto. Y también hay otras formas de consumir suplementos, perdón, de consumir probióticos. Fíjense que puede ser de manera indirecta. Tú consumes un prebiótico y estás aumentando tus niveles de probióticos en tu cuerpo. ¿Qué son los prebióticos? Son ciertas fibras, como la inulina, por ejemplo, como el consumo de lechuga, como el consumo de brócoli, como el consumo de col de Bruselas, que son fibras que en nuestro cuerpo actúan como prebióticos y aceleran el crecimiento de la flora buena. Claro, demostrado en investigaciones que una microflora estable es un factor fundamental para el proceso de recuperación de problemas en el trastornos en el neurodesarrollo. Y déjenme comentarles, no solamente en problemas de trastornos en el neurodesarrollo, sino que el microbioma dañado está afectado en diabetes, está afectado en problemas autoinmunes como la artritis, está afectado en Parkinson, está afectado en Alzheimer, está afectado en numerosas patologías. Por eso les digo que es muy importante comprender estos aspectos porque es fundamental. Si tú ves que tienes ansiedad, que tienes mucho estrés interno, que todo te enoja, que te sientes como agredido todo el tiempo, entonces comienza a modificar tu flora y vas a ver cambios. Vas a ver cambios. Bien, pasamos a la cereza del pastel, como se los comenté desde un principio, ¿ok? Que es la psicoeducación como un fenómeno epigenético. La terapia cognitivo-conductual ha dado excelentes resultados, ya que los niños pueden aprender estrategias para ayudarlo a trabajar con la motivación, la impulsividad, el autocontrol, la autoestima, así también como la desorganización o la procrastinación. ¿Qué sucede con esa psicoterapia? Es una psicoterapia maravillosa porque está centrada a objetivos y está enfocada en el presente, en el aquí y en el ahora, para aumentar su resiliencia, que el niño aprenda a adaptarse de una mejor forma con su medio interno y externo. Fíjense, hay algo muy importante y también es un tema de investigación, que cuando el niño
tiene un exceso de interconexiones neuronales, siempre está rumiando el conflicto, siempre está rumiando el conflicto, ¿ok? Porque no está conectado en el aquí ni en la ahora, está conectado en el pasado, está actuando a través de eventos pasados, llevándolos a su presente, pero su presente está nublado. Por lo tanto, es importante, por medio de esa terapia cognitivo-conductual, enseñarle al niño a entender su momento, a entender su presente, a que aprenda a observar su realidad presente, tanto de sí mismo, comprender su cuerpo, comprender sus reacciones, comprender sus emociones, comprender sus necesidades ahora, en el momento, y comprender a los demás. Cuando sucede eso, sucede algo maravilloso, que es que se comienzan a desconectar las conexiones superfluas e inactivas del cerebro. Y comenzamos a fortalecer las interconexiones que realmente son las resilientes, que son las más importantes. Y el niño comienza a estar recidivando, estar rumiando la patología. Es muy, pero muy importante. Por lo tanto, cuando existe un cambio en el comportamiento, son suficientes para reprogramar los genes. Otra de las intervenciones novedosas, y con eso ya estamos terminando esta participación, es que existe una terapia que se conoce como terapia digital. Es algo muy novedoso, por eso me llamó la atención al investigarlo y dije, se los quiero compartir. La terapia digital, por ejemplo, en este caso, la FDA aprobó recientemente a es un videojuego que se llama In the World RX, como la primera terapia de juego digital de este tipo y que debe ser recetado por el médico. Es una terapia que es recetada. Entonces los niños comienzan a interactuar con este juego y de acuerdo con sus creadores, quiero comentarles, uno de sus creadores, el doctor neurocientífico Adam Gazzaley, él comenta y de manera textual dice en referencia a esta terapia digital que el principio central es que nuestro cerebro tiene ese fenómeno conocido como neuroplasticidad y que puede cambiar y modificar su función, su estructura, incluso su química en respuesta a las experiencias. Y aquí vamos a subrayar que todo es modificado de acuerdo con las experiencias. Y dice, lo que hemos hecho en mi investigación es promover ese concepto de lo que considero medicina experiencial y el doctor está dando paso a un nuevo concepto que es la medicina experiencial, que es la experiencia como medicina para ayudar a mejorar la función cerebral. Así que, de acuerdo con todo lo que ya hemos investigado, de acuerdo con todo lo que hemos visto en toda esta presentación, hay una necesidad básica y primordial de comenzar con el niño desde etapas muy tempranas a darle las características necesarias, porque es el paquete de viaje que se va a llevar para toda su vida. Y ya el niño, el adolescente, el joven y el adulto deben mantener hábitos sanos, evitando exposición a los estímulos negativos, a los entornos negativos, a las sustancias o experiencias negativas, de tal forma que busquemos siempre un estado más óptimo, un estado de vida más agradable, más adecuado, porque el ser humano se adapta a todo. Acuérdense que la resiliencia puede ser positiva y la epigenética puede ser también positiva o puede ser negativa. Así que entonces debemos de siempre buscar los factores que siempre sean positivos. Y termino con esta frase porque nuestro funcionamiento cerebral e integral depende de todo eso. Muchas gracias por su atención y espero que realmente de corazón haya aportado, aunque sea un granito de arena en el conocimiento. Todos somos unos.